a ser una búsqueda de principios y de leyes, ¿sí? Aquí el problema con la estética en la modernidad, ¿no? Sí, chécale. El problema con con la modernidad, como ustedes saben, es que lo que se piensa es que la concepción que tienen la razón de los modernos, los pensadores modernos, filósofos, es que la razón se puede reducir a leyes. Hay leyes, o si ustedes quieren leyes, vamos a decir leyes, o reglas de la razón. Y una regla, pues sería algo así como pues como una ley, digamos. Pongamos, una regla es una manera correcta o una manera en la cual se debe dirigir cierta actividad. No hay reglas para la acción, hay reglas para el conocimiento, hay leyes las leyes, digamos, de la naturaleza. Entonces, lo que busca la ilustración casi siempre, yo diría que la concepción de la razón, de la ilustración, es una concepción que podemos llamar como medio legaloide. La razón, la racionalidad, y no lo digo en sentido negativo, no legaloide, ¿no? Más bien, la racionalidad se puede entender como un criterio o ciertas reglas, ¿sí? De tal manera que lo que es racional en la ilustración es aquello que se puede entender bajo ciertos principios o ciertas reglas, ¿sí? Y con lo estético, cuando aparece la estética, pues bueno, digamos que el ejemplo o el ideal de esto, de las reglas, tendría que ver con la lógica, ¿no? Ese es el ideal, digamos, de la ilustración, la lógica que tiene las reglas, pues la lógica son las reglas del buen razonamiento, ¿no? Entonces, muchos filósofos, Kant, los empiristas, mismo Leibniz, John Locke, racionalistas empiristas, todos van a entender la razón, la racionalidad, como un criterio o ciertas reglas a seguir, ciertos principios. Para que uno sea racional, uno tiene que ser capaz de seguir reglas. Eso es, creo yo, un poco la idea en que entiende, la manera en que entiende la racionalidad los modernos, seguir reglas. Entonces, el intelecto tiene sus reglas, eso no hay ningún problema, ¿no? Eso no está, digamos, a discusión. Eso desde Aristóteles tenemos la lógica, ¿no? Los pensamientos guiados por las leyes de la lógica, del silogismo. Entonces eso viene de muy antiguo, eso no está puesto en duda. En el caso de la voluntad, que sería, digamos, una facultad moral en mayor medida, la voluntad tendría que ver con la moralidad y con lo que deseamos en términos morales, ¿no? El deseo del bien, por ejemplo. Pues la moral, lo que hacen los filósofos también es tratar de encontrar los principios o las reglas universales de la moralidad, ¿no? Tanto las reglas de la lógica como las reglas de la moral se piensa que tienen o que deberían tener cierta universalidad. Como están fundadas en nuestra razón, o sea, se fundan en la razón, se basan en el pensamiento racional, se piensa que pues, tanto el intelecto como la voluntad deberían seguir principios o reglas de carácter universal. Universal quiere decir que aplicarían a todos los seres humanos, en tanto racionales, que aplicarían a todos. Ahora, cuando aparece la estética, como buenos ilustrados, todos van a decir, bueno, vamos a tratar de encontrar las reglas del juicio estético o las reglas de lo bello, ¿no? Si es que puede haber algún tipo de reglamentación sobre la experiencia, pues, de la belleza. Y lo que van a decirnos es que, en primer lugar, el placer estético, o el placer de lo bello, o sea, el placer estético, no tiene que ver con esas facultades, no, no tiene que ver con el intelecto, ni con la razón, no tiene que ver con la voluntad, ni con la moral, sino que debe de haber una facultad distinta,
una facultad especial que trate de los razonamientos estéticos o de los razonamientos sobre lo bello. ¿Sí? De tal manera que cuando hablamos de la belleza, no estamos hablando del conocimiento, de la lógica, del intelecto, y tampoco estamos hablando de la moral o de las leyes de la moral. Entonces tiene que haber una facultad especial, distinta de estas anteriores, que sea la responsable del placer producido por la belleza. Si no puede ser ninguna de las otras. Aquí digamos que se está separando. Si ustedes se fijan y vemos la estética como la veía Platón, por ejemplo, para Platón, ¿cuál sería la facultad que podría, digamos, en la cual podría estar esa experiencia de la belleza? ¿En cuál sería? Según lo que vimos, ¿se acuerdan? ¿O no? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿En cuál? Pues la razón, ¿no? La Exactamente. moral, ¿no? La razón, Y el intelecto. el intelecto o la razón. Recuerdan que Platón decía que la belleza es algo a lo que se puede llegar con el intelecto, con el logos, con el alma, con el pensamiento. Entonces la belleza era un objeto de conocimiento. La belleza nos proporcionaba cierto conocimiento del universo y de las cosas. Podríamos tener conocimiento porque la belleza era algo del mundo, era algo objetivo, era algo en sí mismo, diría Platón. Pero ¿qué pasa con los modernos, no? Si la belleza no pertenece a la esfera del intelecto o de la razón, entonces el asunto de lo bello no tiene que ver con el conocimiento. Las reflexiones estéticas sobre la belleza no nos proporcionan ningún tipo de saber sobre el mundo, sobre las cosas. De hecho, eh, a pesar de que tiene que ver con el placer, para Platón sería un placer intelectual, un placer del nous, del intelecto. Lo que sucede acá en la modernidad es que la belleza se vuelve una experiencia de un cierto placer. Eso es muy importante y lo distingue a los modernos de la estética antigua. Es una experiencia, ¿no? De un tipo de placer, de Pues un tipo de discúlpame, por placer. favor. Dime, dime, ¿Me, adelante, me, adelante, dime. me pudieras decir qué dice abajo de ilustración razón y luego allí en la flechita qué dice, por favor? Aquí, leyes, perdón, Ah, leyes, leyes, va. leyes, ¿no? La razón son leyes para los modernos, ¿no? Por nada, Kant habla constantemente de las leyes de la razón, y las leyes de la razón son como inmutables, son eternas, no las pone nadie. Eh, Esto como, bueno, disculpe mi letra de doctor, bueno, creo que está peor que la de doctor mi letra de acá, pero bueno, debería conseguir una especie como de tablet y escribir acá, pero no me escribo feo, escribo igual de feo que lo que ven ahí. Una disculpa a todos, escribo igual de horrible. Si lo escribiera con tablet, con una plumita, les aseguro que estaría solamente un poco mejor. Realmente escribo muy feo, entonces creo que es casi lo mismo que hago con el mouse, lo que haría con una pantalla y una pequeña plumita, ¿no? De esas que tienen, que venden por ahí. Pero si tienen dudas de algo, otra vez, igual, por favor, sin pena, de verdad, no me ofende, o sea, de verdad, ¿qué dice, qué clase de cosas escribiste acá, por favor? Adelante, ¿eh? No hay ningún problema, perdón. Em, Recuerden esto también, o sea, en esto de las leyes, lo que asegura esto para los modernos, esta idea de la razón, para un poco completar esta idea, es que la razón es neutral. La razón es neutral porque sería la misma en todos los individuos. Entonces, aquí no habría que son las leyes de alguien o de alguna sociedad, ¿no? O sea, digamos que los ilustrados no les gusta mucho el relativismo. Entonces, siempre tratan de partir de la razón que está en los sujetos, en los individuos, para poder explicar todo, la política, ¿no? La moral, el conocimiento, y no será, digamos, aquí digamos que con la estética pasa algo interesante porque no va a ser la razón. Entonces, y además va a generar otro problema, ¿no? Que es el que tiene que ver con el hecho de que la belleza se vuelve una experiencia, o sea, no es algo de carácter
racional. Recuerden que para Platón sí era algo racional, era algo metafísico del mundo. Hay una diferencia enorme, ¿no? En cómo se concibe la belleza. Entonces, es una experiencia de un tipo de placer. Y ese placer, ya dijimos que no va a ser igual al mero placer sensible. Sí, o sea, por ejemplo, el placer que sientes cuando comes algo que te gusta no es un placer estético en sentido, digamos, de esta estética. O sea, el placer estético de lo bello tiene algo característico, no tiene una cualidad especial, ¿no? Y el otro problema de esto es que esa experiencia es un tanto difícil de decir en qué sentido podría ser compartida con todos si es subjetiva. Aquí, digamos, yo creo que yo creo que en ese sentido, si bien la belleza es subjetiva, no podría ser como arbitraria, no es lo que van a decir ellos. Un poco lo dice Hume y podríamos decirlo así. Lo que nos gusta en un sentido particular, ¿sí? Pertenece a lo que Kant llamaría no el placer estético, sino como el gusto particular. Lo llama Kant, lo llama un placer. Se me fue un poco el nombre, ahorita me acuerdo, quizás después lo vemos, pero hay tres tipos de placer y el placer de cada quien, o sea, aquel que no se puede como transmitir, que es solamente propio mío y que no, si no compartimos, no hay ningún problema. Ese no sería el placer estético. Los modernos van a tener un problema porque la experiencia estética que produce ese placer al final del día sigue siendo una experiencia individual y subjetiva. Entonces, el gran problema quizá de la estética empirista y de la estética kantiana en general es cómo podemos tener o hacer juicios objetivos, o sea, que tengan un carácter universal, cómo hacer juicios objetivos y universales de algo que por origen y por principio es subjetivo. Ahí está, digamos, que en esa pregunta, creo yo, está, digamos que condensada la problemática de la estética empirista y moderna en general. ¿Cómo es posible que de una experiencia que es algo de un placer individual se puedan hacer juicios, ¿no? Juicios o apreciaciones que sean objetivos y universales, que es el problema de encontrar lo que Hume llamará una norma del gusto. ¿Sí? Entonces, el problema del norma del gusto es encontrar un criterio universal para hablar de lo bello o de lo artístico. ¿Cómo encontrar eso? Ese es el gran problema. Ahora, lo que nos dicen los modernos, así también como muy importante, es que no es el intelecto el encargado de hacer esos juicios. O sea, los juicios estéticos no pertenecen a la razón, no al intelecto ni a la moral, sino que requieren esa facultad especial que se llama gusto. ¿Sí? Y el gusto, digamos que se asociará comúnmente a lo que se llama sensibilidad. Entonces, cuando hablamos de la estética, y esto también nos pasa, creo, constantemente, ¿no? Hay gente, hay personas, no quiere decir que no tengan sensibilidad. Todos tenemos facultades sensibles, ¿no? Para sentir y percibir el mundo. Todos las tenemos, pero ustedes se dan cuenta que hay personas como que tienen una sensibilidad mucho más, no sé si desarrollada, pero sí mucho más activa, ¿no? Perciben, bueno, aquí sensible no quiere decir como, pues que vas al cine y lloras, ¿no? Porque ves una película triste, ¿no? Ese es otro tipo de sensibilidad, ¿no? Más bien, aquí con sensibilidad se quiere decir más o menos, como ¿cómo lo diré? Como una capacidad de apreciar lo estético.
Sí, aquí sensibilidad quiere decir una capacidad de apreciar lo bello. Entonces, esa sería un poco la idea de sensibilidad. Obviamente, la sensibilidad podría ser equiparable con el gusto, con esa capacidad de poder percibir la belleza, ¿no? De poder captarla, ¿no? Es como, por ejemplo, alguien escucha una sinfonía y, y entonces siente cosas cuando escucha a Beethoven, ¿no? Y habrá gente que lo escuche y diga, ¿eso qué, no? O sea, eso no me transmite nada, ¿no? Pues cuando alguien empieza a percibir algo y a sentir en una experiencia artística, decimos que tendría un carácter de mayor sensibilidad al respecto, ¿no? O, no lo o cómo entenderían ustedes sensibilidad, ¿no? Esa sería también una cuestión que podríamos ver. ¿Ustedes cómo entenderían sensibilidad? ¿Les parece adecuada esta, como no desdefinición, pero esta concepción que estoy manejando acá de sensibilidad o no? ¿Qué pensarían al respecto ustedes aquí? A ver, Laura, ¿estás por ahí? ¿Estás de acuerdo?